En alguna reunión familiar, ¿no? Con la familia de mi esposa, que también es mi familia, uno de mis cuñados, que es bien leído, se nota su manera de hablar, me comienza a contar sobre un libro que leyó en su momento. Y hablaba pues, de un personaje pues, muy importante en la historia de la humanidad y de la fe, que es Jesucristo. Y me hablaba pues que de un libro que de un viaje en el tiempo a la época de Jesús y cómo este viajero en el tiempo interactuó con Jesús. Eso un poco me enganchó, ¿no? Un poco quise averiguar sobre esta obra y pudo llegar a mis manos gracias a a la generosidad de mi hermano Roberto este simpático libro, novela, de José Benítez llamado El caballo de Troya, uno, Jerusalén en este caso. Este libro nos habla sobre la historia bueno, comienza José Benítez explicando que tenía una entrevista, hizo unos viajes, que al final pues, un personaje que era de la Armada o de la Marina Americana, le pone una serie de acertijos en la cual hace o que encontrar unos documentos que era su diario. Y en ese diario hablaba de un gran viaje, ¿no? Y este gran viaje, o primer gran viaje, hablaba sobre la historia de Jasón. Jasón con su compañero Eliseo, que son miembros de la Marina, las Fuerzas Armadas americanas. También era médico y también era astronauta, tipo muy preparado, que se prepara en todo sentido, en historia, aprende arameo, aprende hebreo, aprende griego, y se hace pasar por un personaje de la época de Jesús y viaja, por ejemplo, este libro, en una nave espacial, más que espacial, una nave temporal a la época de Jesús, ¿no? Vestido como tal, con la apariencia como tal. Primera misión, ¿no? Antes de encontrar a Jesús, encontrarse con Lázaro y cerciorarse, ver si era verdad que realmente había resucitado, ¿no? Eh, Va con ciertos mecanismos camuflados de la época. Uno de ellos que me llamó mucho la atención es lo que llamó la vara de Moisés, que es una especie de vara, báculo, que tenía pues camuflada una especie de cámara que no solamente grababa pues audio y video o zoom, también tenía infrarrojo, tenía una cámara térmica, entre otros. Segunda misión, encontrarse con Jesús, ¿no? Y es muy interesante cómo este libro narra el encuentro de Jasón, de este viajero, con Jesús. Su compañero Eliseo se queda en la cuna le decían a la nave temporal, que pues, monitoreaba y se conectaba con Jasón. Jasón se encuentra con Jesús y comienzan a dialogar. Tienen tres diálogos de tú a tú, ¿no? Más allá aparece que Jasón también pasa como un discípulo de una manera, porque Jasón se declaraba como agnóstico. Pero escucha a Jesús, entiende su mensaje de una buena manera. Me da mucha atención porque este libro también comienza a hablar de que sus discípulos, los 12, ¿no? En un principio pues solo escuchaban a Jesús, no entendían muchas cosas. Incluso eran los fariseos y saduceos, que eran los rivales, digamos, por decirlo así, ¿no? El rivales políticos de Jesús, que tomaban más en cuenta, tomaban nota de eso. El encuentro con Marta, con María Magdalena, y después el ahora se centra más o menos entre lo que viene a ser el domingo, se dice Semana Santa, que es el domingo de Ramos, ¿no? La entrada triunfal a Jesús lo narra de manera distinta. Lunes, martes, miércoles santo, diversos acontecimientos, como por ejemplo curaciones de enfermos, cuando expulsa a los vendedores del templo, y se centra pues en una parte muy también interesante en lo que viene a ser la celebración del Trido Pascual, que es Jueves Santo en este caso. Pues me quedo un poco picón porque no narra como toda última cena, pone la vara de Moisés porque no puede romper la intimidad de los apóstoles, como ayuda a preparar de manera indirecta el tema de la cena y después confirma con Eliseo de que realmente ha captado todo el diálogo en la última cena. Supongo que eso será pues en otro libro. Una parte muy interesante, digamos, muy
chocante, digamos, muy sensible, lo que viene a ser el Viernes Santo, ¿no? Desde el juicio con Pilatos, Jasón se entrevista con Pilatos, Jasón se entrevista con Herodes, y el tema pues de las condiciones de su juicio, ¿no? Como Judas Iscariote lo vende, aquí lo narra, pues lo narra con Jasón como si fuera un espectador, ¿no? Como dialoga con Pedro, dialoga con Juan, dialoga con Andrés, dialoga con Santiago, ese encuentro con María Madre, como le describe también físicamente. Y ese Viernes Santo, pues el tema de la flagelación, ¿no? Ese artículo que llevaba, esa cámara, camuflar, la vara de Moisés, pues también grababa de manera térmica los azotes, la temperatura, el nivel de latidos, de presión, de palpitación de Jesús en momentos de la flagelación y posterior crucifixión. Sus palabras, cómo fue crucificado también con los ladrones. Jasón, eh, el personaje de esta novela, pues lo desarrolla pues, y lo narra en este diario, por así lo maneja, como de una manera muy interesante, una lectura pues bastante apropiada, ágil, que se deja entender. Sábado, pues sepultura, un tema con cómo lo van a enterrar en el sepulcro, Nicodemo, tiene mucho que ver acá. Y una parte muy interesante viene a ser también el tema del domingo de resurrección, ¿no? Te mencionaba que este personaje, Jasón, cuando estaba en su época real en Estados Unidos, a los años 1970, más o menos, 76, era un personaje pues medio agnóstico, pero este encuentro con Jesús, el hecho de haber escuchado sus palabras, acá obviamente hay más diálogos que lo que hay en los evangelios, también toma bastante los evangelios, ¿sí? Pero acá en su condición de novela hay más elementos, pero lo que habla, lo que indica, pues no está tan alejado o descabellado de lo que son los evangelios. Muchas personas que no han leído el libro consideran que es una parte contraria y no, o sea, narra de manera muy histórica, como si realmente alguien viajase en el tiempo a aquella época, a aquel lugar, ¿no? Este personaje, Jasón, es testigo de una manera de resurrección, no con una especie de resplandor que sale del sepulcro, sino el tema de cómo los mantos lo ve. Es muy interesante cómo lo narra esta experiencia, esa vivencia. Dice el mismo, ¿no? Jasón, besa el suelo, reconoce que este personaje, Jesús, no era cualquier personaje, no era, digamos, un humano común y cualquiera, le da su rango de divinidad y habla con Eliseo, dice, Eliseo, misión cumplida. Vuelve a la cuna, que era su nave temporal, y vuelve a su tiempo, y termina el libro. Entonces, son un poco más de 700 páginas. Considero yo que vale bastante la pena como novela, ¿sí? A fin de cuentas, o sea, tajantemente hablando, por más que José Benítez diga que tiene pues, documentos certeros que dan fe a esto, no deja de ser una novela. Me gustó bastante, que mi hermano me lo ha regalado, recomendado por mi cuñado, incluso que me pedí la parte número 2. Ya tengo Caballo de Troya 2, que es Masada, todavía está selladito. Ya en su momento lo leeré porque tengo más pendientes. En conclusión, es un libro bastante bueno, altamente recomendable, de fácil lectura, e invito a quienes desean saber un poco más históricamente elementos pues, de Jesús, pues es una novela, a fin de cuentas, es novela, pero muy buena. O sea, hay ficción y ficción, y esta es muy buena ficción. Invito a leerla y pues si lo leen, pues conversamos y dicen qué tal, ¿sí? Jorge Colina, una vez más, mi persona les invita a leer este texto en la sección de mi buen libro. Siempre promoviendo la lectura, lean, te abre la mente y te ayuda un poco más a entender más cosas al leer. Gracias por su atención. Hasta pronto.